Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. There is an invisible war, a spiritual war raging all around us. Satan and his demons fight against us, our church, our families, our ministries. While our ultimate victory is secure in Jesus Christ, spiritual warfare is real. And just like a SWAT team puts on special gear, special armor for high-risk situations, Ephesians 6 tells us to put on our own SWAT gear, the full armor of God, the belt of truth, breastplate of righteousness, boots of readiness, shield of faith, helmet of salvation. Welcome to SWAT, Spiritual Warfare and Tactics. Buenos días, iglesia. Si son capaces, por favor, vamos a levantarnos para leer la palabra. El texto de hoy se encuentra en Efesios 6, versos 10 al 13, si están utilizando la Biblia de la iglesia. El texto se encuentra en la página 979. Efesios 6, verso 10, dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Gracias, Matt. Buenos días a todos. Vamos a orar. Señor, Dios del universo, tú eres el único Dios verdadero y te pedimos que nos des la sobriedad espiritual según empezamos esta serie. Ayúdanos a reconocer que estamos en una guerra invisible con las huestes de la oscuridad. Te pedimos en contra de la iglesia. Te pedimos que nos permitas ponernos la armadura tuya para que podamos mantenernos firmes y ser fuertes en la fuerza de Cristo, en el nombre de Jesús. Danos un entendimiento que sea más profundo. Así que invitamos al Espíritu Santo para que esté aquí y abra nuestros corazones y nuestras mentes y que podamos escuchar de ti las realidades espirituales de este tema. Y ayúdanos a no estar temerosos. Recuérdanos que en Cristo tenemos la victoria. Que Cristo se sienta a la diestra del Padre y que Él gobierna todas las cosas en el universo. Anclanos en la verdad de la palabra. Danos la esperanza. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. En la película del año 2000, El Patriota, Mel Gibson protagoniza como Benjamin Martin, un granjero pacifista que era viudo y padre de 7, tratando de criar a su familia en medio de la Revolución Americana. Él está saliendo fuera de su posición con tal de no envolverse en la guerra, pero la guerra llegó hasta él. Aunque él no quería envolverse en la guerra llegó a él. Entonces, en contra de su voluntad, su hijo Gabriel se enlistó en el ejército y el ejército británico lo capturó y lo querían colgar. Entonces, en medio de esto, otro de sus hijos intervino para rescatarlo y los británicos lo mataron. Y prendieron los británicos la casa de Martin en fuego. Pero aunque él luchó con tal de no meterse en la guerra, la guerra llegó a él. Y dándose cuenta de esto, él corrió hacia su casa que estaba quemándose y él buscó todo su equipo, vestimenta para la guerra, sus hachas y municiones, y se fue tras los británicos para rescatar a su hijo Gabriel.
Y como todas las películas de Mel Gibson, ustedes saben que él desató su furia en contra de sus enemigos. Y los hijos están ayudándolos a alcanzar a los oficiales británicos. Martin entró en combate íntimo con el enemigo. Solamente Mel Gibson puede con un hacha rescatar a su hijo en este momento interesante o intenso. La realidad es que según ves esta escena barbárica, te das cuenta de que él no quería ir a la guerra, pero la guerra llegó hasta donde él estaba. La guerra llegó hasta donde él estaba. Según leemos el texto de hoy, somos recordados de que a lo mejor nosotros no queremos ser parte de una guerra, pero hay una guerra invisible, una guerra espiritual, y está tras nosotros. Nosotros somos parte de esta guerra, aunque lo reconozcamos o no. Hay una batalla espiritual que está alrededor de nosotros. Y aun cuando seamos ignorantes a esta realidad, o cuando estemos un poco, no nos importe esta realidad, la guerra va a llegar a nosotros de todas maneras. Y Pablo en Efesios 6 nos está recordando que el pueblo de Dios está enfrentando a un enemigo sobrenatural que su nombre es Satanás. Tiene un ejército demoníaco y está viniendo tras la iglesia, está viniendo tras nosotros. Así que Pablo está motivando a la iglesia del primer siglo y a la iglesia del siglo XXI, de que seamos fuertes, que nos pongamos la armadura de Dios y que soportemos y nos paremos firmes para soportar el día malo. Quiero darle la bienvenida a la nueva serie llamada SWAT. En nuestro contexto cultural se conoce esto por sus siglas en inglés, The Spiritual Warfare and Tactics, o las tácticas o las estrategias y tácticas de guerra contra la guerra espiritual. Y esto es las tácticas en contra de la guerra espiritual. Y la ilustración, pues, Pablo utiliza una ilustración de lo que es el uniforme, ¿verdad?, de un soldado romano, o la armadura de un soldado romano del primer siglo. Y Pablo y todo el mundo que era parte de ese primer siglo veían este tipo de ilustración, era familiar con esta ilustración. Pero en las semanas subsiguientes vamos a estar discutiendo que cada parte tiene su importancia y vamos a verle el origen desde el Antiguo Testamento. Según exponemos este texto, vamos a ver el origen de cada una de las partes de esta armadura. Pero la realidad es que nosotros no caminamos en este tipo de armadura hoy. Pero sí vemos a la policía, a las unidades tácticas de la policía, caminar en un cierto tipo de uniforme. Así lo que vamos a coger una realidad del primer siglo y la vamos a contextualizar al siglo XXI para reconocer que las instrucciones que Pablo le da a la iglesia del primer siglo nos aplican también a la iglesia del siglo XXI. Así que yo estoy bien motivado con lo que el Señor va a hacer con nosotros a través de esta serie. Y le queremos dar las gracias a Matt Domenech por trabajar bien duro en poner este video que él va a hacer el video de la serie, y a Donna Ho para la escenografía de esta serie, para que nos ayude a que la Biblia tome vida según la discutimos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta es la culminación del estudio del libro de los Efesios, de la exposición del libro de los Efesios. Ya estamos, no sé si ustedes se acuerdan que al final del 2024 nosotros comenzamos con la serie Adoptados y nos dimos cuenta de que Pablo discutió una de las realidades más importantes, de que antes de la fundación del mundo Dios nos escogió un pueblo para sí mismo. Eso es increíble. Él escogió un grupo de personas para sí y nos adoptó en su familia a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que a través de la muerte y de su resurrección,
Dios compró un pueblo para sí. Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios y cuando el Espíritu de Dios invade nuestros corazones, nosotros despertamos a nuevas realidades espirituales. Y vemos a Cristo por quien es y creemos. Y cuando creemos en Cristo Jesús, pues nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Y lo que es interesante es que según esto comienza a fluir en cada parte de nuestra vida de iglesia, nuestra vida de familia. Después vimos la serie Bajo el Capó, donde discutimos Efesios 2, 3 y 4 y discutimos los valores fundamentales de Crosspoint. Así que ahí nos damos cuenta de que no solamente Dios trajo reconciliación vertical entre su pueblo y Dios, pero sino también reconciliación horizontal a través de los unos con los otros o el cuerpo de Cristo. De que lo mismo judíos que gentiles, asiáticos, hispanos, coreanos del norte y del sur, todos estamos reconciliados los unos con los otros, pese a las diferencias étnicas, a través de Jesucristo. Y Dios utiliza este pueblo diverso para traer las realidades del reino a este mundo. Así que lo que hace Dios es, a través de su iglesia, traer a más gente a su familia. Y de repente, en la serie de Cantar de los Cantares, discutimos Efesios 5, y empezamos a discutir los misterios del matrimonio y discutimos el concepto de sumisión de las mujeres a sus esposos y del liderato del esposo, esto emulando y apuntando a la persona de Cristo. Él está emulando la relación de Cristo con su iglesia. Jesús es nuestro novio y nosotros, la iglesia, somos su novia. Él es el esposo, nosotros somos la novia, somos la esposa. Dios nos santificó y limpió nuestro pecado para podernos presentar sin culpa delante de Dios. Y entonces ahora, tomando todas estas realidades, él va de la discusión de lo que es el matrimonio, después la relación de padres e hijos, después de la relación de sumisión en el área de trabajo también, y nos trae el pasaje más importante de la Biblia respecto a la guerra espiritual. Así que vamos a tomar esto en el verso 10. Si ustedes no tienen una Biblia, por favor, alcancen una Biblia de la silla del frente y si pueden, vayan a la página 979. Déjenme recordarles que esto no es solamente un libro, esta es la palabra inspirada de Dios. Y en una cultura que dice que tú puedes hacer tu verdad, la Biblia es el campeón peso completo de la verdad. Así que este libro es dinamita espiritual. Según usted lo puede abrir, puede explotar en sus corazones y radicalmente transformar nuestras vidas con el amor y la gracia de Jesucristo. Así que vamos a leer Efesios 6, verso 10. Esta es la palabra de Dios. Por lo demás, esto es importante. Esto es una culminación de una carta. Está dando las últimas palabras en una carta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Pablo está exhortando a la iglesia de que sea fortalecida en el Señor, de que sean fuertes con la fuerza de Cristo Jesús, a través de la fuerza. Él no les está diciendo, miren, ustedes no deben ser fuertes en su fuerza, no deben hacer más ejercicio, levantar más pesas. No les está diciendo, ustedes pueden ser fuertes en su fuerza. Él está diciendo, sean fuertes en la fuerza de Cristo Jesús o en la fortaleza de Cristo Jesús. Esto es una fuente sobrenatural de fuerza que está disponible para nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos esto? Este es el qué del texto. Quiere que estemos firmes, que seamos fuertes. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a seguir leyendo el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Así que vamos a seguir la lógica de Pablo. Sean fuertes o fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Poniéndonos la armadura de Dios. Nos ponemos toda la armadura de Dios.
Todas las semanas vamos a discutir cada parte de la armadura de lo que Pablo se refiere aquí para que podamos entender lo que significa cada parte de la armadura, cuáles son las implicaciones. Vamos a encontrar sus orígenes en el Antiguo Testamento, así que algunos estudiosos piensan que Pablo estaba escribiendo esta carta, cuando él estaba en prisión y que estaba él atado con cadenas literalmente a un soldado romano que estaba vistiendo una armadura similar a esta que ven en la plataforma. Así que seguramente él estaba escribiendo con una mano, pero estaba mirando inspirado a la armadura que tenía el soldado que estaba justo al lado atado con él. Ellos estaban acostumbrados a que en el primer siglo ellos veían este tipo de soldados vestidos con esta indumentaria todos los días de su vida. Así que él está haciendo referencia a esta ilustración. Pero yo me pregunto si estuviera hoy día escribiendo la misma carta, si estuviera entonces describiendo una armadura similar o un uniforme similar a lo que utiliza una unidad táctica de SWAT. Pero ¿por qué nos tenemos que poner la armadura de Dios? Quiere que seamos fortalecidos en la fuerza de Cristo, pero ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que poner la armadura? Vamos a seguir leyendo el verso 11. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Yo me di cuenta estas semanas, como siempre tenemos personas que no son creyentes en la iglesia y que están explorando lo que la cristiandad se trata, pues yo me di cuenta que a lo mejor los perdí cuando llegué a este verso. Así que yo me pregunto si usted está investigando la cristiandad y ahora este verso dice que para que puedas resistir las acechanzas del diablo. Y a lo mejor usted dice, pero espérate, ¿tú piensas que el diablo es real? Y yo puedo entender desde qué punto de vista usted está viniendo y que a lo mejor esto suena ridículo. Si esto es del punto de vista que tú tienes, escúchame un momento. Si tú crees que hay un bien sobrenatural o un ser supremo sobrenatural que es bueno, pues entonces es lógico que también exista una contraparte sobrenatural que es una fuente de maldad sobrenatural y su nombre es Satanás. Y si esto no es suficiente, yo te invito a que tomes un paso atrás y consideres lo que está pasando en el mundo de hoy día. Vamos a considerar la historia. Que vayas e identifiques la trata de esclavos y dime tú si esto no viene de un mal que es sobrenatural o de los genocidios de los principios de siglos y dime tú que si esto no indica que hay maldad. Cuando miramos la cultura hoy no podemos hacer sentido de la pornografía infantil en nuestro tiempo sin reconocer que hay maldad sobrenatural. ¿Cómo podemos ver a China, por ejemplo, y ver cómo el gobierno fuerza a las mujeres que están embarazadas en China a abortar a sus bebés? Si no podemos ver esas cosas y reconocer que hay una maldad sobrenatural, entonces, pues, de hecho, pues, todo esto viene de un ser que se llama Satanás. Y esto explica la existencia de la maldad en nuestro cuerpo. En nuestro pueblo, en nuestro tiempo. Hay una fuente de maldad sobrenatural que está operando entre los corazones de el ser humano y esto es una verdad que resulta trágica. En la película Los sospechosos usuales hay una línea que dijo el actor Kevin Spacey que es importante. Él dice que el mayor truco que el diablo ha llevado a cabo es el de convencer al mundo que él no existe. Satanás ama cuando nosotros negamos su existencia. Cuando pensamos que toda esta maldad es algo que es natural. Pero la realidad es que hay maldad sobrenatural.
Y entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos? Que seamos fuertes con las fuerzas de Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Poniéndonos la armadura del Señor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. La palabra que se utiliza para, la palabra griega que se utiliza para esquemas es metodeia. Y esto se refiere a desarrollar estrategias o métodos creativos para coartar, ¿verdad? Para dañar o para disminuir el impacto que alguien puede tener. Eso es lo que significa la palabra metodeia. Son esquemas para tramar algo para parar o detener a otra persona para que no pueda cumplir su propósito. Mi esposa y yo tenemos la bendición de tener nuestro hijo pequeño, que es un niño adorable. Realmente es adorable. A él le encanta levantar sus manos para que nosotros lo agarremos y lo carguemos. Le encanta ir a darle abrazos a su mamá, simplemente porque quiere abrazarla. Pero este pasado otoño nosotros lo apuntamos en soccer y nuestro pequeño niño se transformó en un competidor feroz. Era un animal en el campo de juego. Así que su existencia, ¿verdad? Está siendo retada por sus hermanos. Así que él está batallando por tener su lugar y él descubrió su estrategia en el campo de juego. Él iba a darle lo más fuerte a la pelota que pudiera y tratar, ¿verdad?, de anotar la bola en la portería. De hecho, no había ningún portero. Y con su estrategia de ir lo más rápido que pudiera y darle la pelota, anotó 8 goles. Así que después de que anotara los goles, pues le tuve que explicar cuál es la función de una asistencia para que él aprendiera también cómo se asiste a otro jugador para que pueda anotar un gol. Así que cuando jugamos con el mismo equipo por segunda vez, había un niño que era bastante estratega, bien creativo, y él desarrolló cierta metodología o unos esquemas para detener mi pequeño hijo Adam para que no anotara más goles. Así que lo agarraba por la camisa para que no pudiera correr. Y Haddon se frustraba de que le alara la camisa y después comenzó a agarrarle la mano para detenerlo. Y en una, pues, yo me molesté porque Haddon dio una patada y de repente, pues, lo hizo caer. Yo estaba bastante molesto por esto porque los referees y los coaches no estaban haciendo nada con respecto a esta jugada. Entonces, cuando él se fue a tomar agua y estaba bastante molesto caminando, él estaba molesto. Él fue a buscar su agua, pues yo le aproveché y le pregunté, bueno, ¿cuál es la estrategia que tú vas a utilizar para tratar de detener a este chico de que pare, que te detenga para que tú puedas anotar goles? Y entonces le dije, ¿qué tú vas a hacer cuando te agarre la mano? Y dijo, bueno, le puedo dar en la mano para soltarme. Y si te tumba, bueno, pues le puedo pasar por encima. Y yo dije, ese es mi chico. Así que él iba con una estrategia a la segunda mitad del juego. Y de repente cuando el niño lo trata de agarrar, él le da un golpe y se suelta. Él estaba completamente motivado. Y él tuvo que aprender cómo soportar o pararse firme en contra de la metodología o las acechanzas del oponente. Pero esto es una realidad. Si eres un hijo de Dios comprado por su sangre, tienes un objetivo en tu cabeza. Tienes un objetivo en tu cabeza. Y el enemigo tiene unos esquemas
para detenerte, para dañarte, para manchar tu testimonio, para prevenir que tú hagas lo que Dios te ha mandado a hacer, según esparces el reino de Cristo. Y por tanto, nosotros debemos aprender lo que nosotros tenemos que hacer, ponernos la armadura de Dios para que podamos pararnos firmes en contra de las acechanzas del enemigo. Pero yo pienso que tenemos un problema en la iglesia de Estados Unidos o de América. Tenemos unos cuantos problemas, pero uno de ellos es que estamos a veces ignorantes de esta realidad de que hay guerra espiritual. O pensamos que eso es algo que pasa en África, que pasa en donde están los misioneros. Les tengo noticias. Pablo está escribiendo no solamente a la iglesia de Éfeso, él está escribiéndole a todos los cristianos respecto a la realidad de la guerra espiritual. No importa dónde viva, si es el oeste o el este, Satanás tiene unos métodos o estrategias para venir en contra de los cristianos. No podemos desestimar la fortaleza de nuestro enemigo en esta guerra invisible. Si no creen esto, vamos a ver el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que no estamos batallando contra otras personas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo lo que está diciendo es cuando estás con un conflicto con alguien, cuando alguien del trabajo te está fastidiando, tú no tienes una guerra con esa persona, ni con el Departamento de Recursos Humanos. Tú estás teniendo una batalla contra huestes demoníacas que tienen esquemas, que tienen métodos y que están acechándote a ti. Esa es la realidad. Debemos identificar primeramente tenemos que identificar quién es Satanás. Tenemos que identificar a Satanás. ¿Quién es Satanás? Si has leído Isaías 14 y Ezequiel 28, estos profetas del Antiguo Testamento aluden a la caída de Satanás del cielo. Dios tiene un mundo espiritual, un universo espiritual, y Dios creó unas criaturas sobrenaturales para glorificar a Dios y adorar a Dios. Y el ángel de más alto rango era Satanás. Era un ángel creado por Dios. Dios lo creó. Estaba sirviendo a Dios hasta que se convirtió en celoso de la gloria de Dios. Cuando todo el mundo adoraba a Dios, los celos de Satanás, los celos de Satanás lo llevaron a querer desplazar a Dios y se rebeló en contra de Dios. Satanás era el ángel más hermoso y él se rebeló en contra de Dios. Y después la Biblia nos dice en Apocalipsis 12:4, él nos dice que un tercio de los ángeles siguió a Satanás en la caída. Y Dios lo sacó del cielo. Pero todavía están en existencia. Y son las autoridades y los poderes que nos referimos aquí en el verso 12. ¿Ven lo que está pasando aquí? Yo estaba leyendo esto y algunos teólogos dicen que piensan que Satanás era un serafín, que era el ángel de jerarquía más alta. Y la palabra hebrea de serafín, su etimología está atada a la palabra hebrea que define serpiente. Así que esto lo que dice es que el serafín era como una serpiente con alas. Así que la serpiente que vino a manipular a Adán y Eva en el jardín, ese era Satanás y Dios le dio una maldición de que iba a arrastrarse sobre su
su vientre por el resto de su vida. Él no solamente se rebeló en contra de Dios, así que él, una vez se rebeló en contra de Dios, fue sacado del cielo, él fue a donde Adán y Eva y provocó que ellos se rebelaran también en contra de Dios. Por eso Pablo nos dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Y la palabra de esta lucha es la palabra griega pale, que esto significa un combate cercano o de mano a mano, o lo que se conoce como la lucha olímpica o la lucha grecorromano, donde uno se agarra con las manos y se tumba al oponente. Miremos esta ilustración. Este es el contexto que Pablo está utilizando con esta palabra. Ustedes están luchando no contra sangre ni carne, ustedes están luchando contra autoridades, poderes cósmicos de la oscuridad, mano a mano. Y esto es personal, es cercano y personal. Es como la lucha olímpica o la lucha grecorromana. Tenemos que reconocer que Satanás odia a Dios. Satanás odia al pueblo de Dios. Y Satanás va a ir en contra de nosotros. Está para alcanzarnos. Él quiere prevenirnos que nosotros logremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quiere destruir familia. Él quiere dividir iglesias. Él quiere causar animosidades étnicas. Quiere provocar o utilizar cualquier método o estrategia para dañar nuestro testimonio y desenfocarnos para que no podamos vivir en misión de evangelio. Eso es de lo que se trata. Y la realidad es que muchas veces fallamos en ver lo espiritual detrás de lo físico. Muchas veces fallamos de ver las realidades espirituales detrás de lo físico. No sé si se recuerdan que hoy, mayo 4, iba a ser el domingo de la juventud y vamos a celebrar lo que Dios está haciendo con los jóvenes. Ben Borlaga se está graduando de su seminario, va a convertirse en pastor este verano. Él inició un ministerio con 6 estudiantes y ahora este ministerio tiene más de 60 estudiantes y vamos a tener testimonios de adolescentes. E íbamos a bautizar a 3 adolescentes y vamos a proclamar que Cristo es el Señor. Y de repente a Ben lo atacó una enfermedad. Y cuando él me llamó, yo no pude ni reconocer su voz. Él me dijo, de verdad me siento muy mal. Tengo como puntitos en todo mi cuerpo. Llamé a mi médico y piensa que tengo sarampión. Y yo le dije, preocupado, ¿yo puedo contagiarme con sarampión por teléfono? Broma. La realidad es que Ben no tiene sarampión, pero realmente un virus lo atacó bien, bien fuerte. ¿Eso acaso es una coincidencia? No. Lo último que Satanás quiere ver es que vernos celebrando como adolescentes en el estado de New Jersey. Lo último que Satanás quiere es que nosotros aplaudamos a adolescentes que están proclamando su fe en Cristo Jesús. Así que es lo que él va a hacer. Él va a dañar, él va a prohibir, él va a interrumpir y va a utilizar todo tipo de estrategia para desmotivar lo que Dios está haciendo. Siempre hay una realidad espiritual detrás de lo que vemos físicamente. No se supone que yo estuviera predicando esto hoy. Eso se planificó hace meses atrás. De hecho, yo envié a mi esposa a que se tomara un día libre y la única razón era porque yo no iba a predicar para yo poder tener más tiempo y como no iba a predicar, atender a mis hijos.
Yo envié a mi esposa para que cogiera un break para que ella pudiera recargar energías y podamos seguir trabajando en el ministerio. Pero la realidad es que hay un día maligno en donde todo se desata en tu hogar, donde tú estás furioso contra tu esposa o tu pareja, donde todo sale mal. Y yo estoy aquí para decirte que hay una guerra espiritual y las fuerzas de la oscuridad están ahora mismo maquinando en contra tuya. Y de esto se trata este texto. Vamos al verso 13, diciendo, por tanto, Pablo nos está diciendo, como ustedes están en una guerra real, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La idea principal de Efesios 6, la idea principal de la exhortación de Pablo, la idea principal de la serie SWAT es estar firme en contra de las acechanzas de Satanás. Pablo está tan serio en tratar de darnos este tema que repite el mismo tema 4 veces. Así que vamos a verlo aquí en el verso 11 nos dice, vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el verso 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Y en el verso 14 empiezan a hablar de las diferentes partes de la armadura. Dios nos está llamando a que ganemos territorio de Satanás, a que reclamemos territorio de Satanás. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es que nuestra misión, nuestras órdenes de guerra son, cuando estemos en el día malo, de mantenernos firmes, no echarnos hacia atrás, no rendirnos, simplemente estar firmes. Ese es el mandato, esa es la exhortación, eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Así que vamos a recapitular la lógica. ¿Qué es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos? Quiere que seamos fuertes en su fortaleza. ¿Cómo hacemos eso? Poniéndonos la armadura. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Para que podamos soportar las acechanzas del enemigo. Esta es la lógica aquí. Eso es lo que Pablo nos está mandando a hacer, para que nos mantengamos firmes en contra de los ataques espirituales. No sé si ustedes se recuerdan, pero empezamos el 2025 con una serie donde discutimos la misión de Crosspoint para que nos ayudara a entender cómo vivir en misión del Evangelio y para que podamos entender dónde estamos en nuestro lugar, en dónde estamos en la historia, en el lugar de redención. Así que yo usé una ilustración, por ejemplo, utilizaría la ilustración del D-Day o el junio 6 de 1944, que fue el día en donde las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandy. Eso fue increíble. La caída de Hitler iba a ser inevitable. Los alemanes iban a perder. Era cuestión de tiempo. Así que D-Day era decisivo. Fue un golpe decisivo a Hitler y a los nazis. Pero no sé si se acuerdan que la guerra no terminó hasta mayo 8 de 1945. Así que esto no fue sino 11 meses tras lo que se conoce como el D-Day. Así que todas las batallas que sucedieron después del D-Day fueron cruciales. Pero ninguna fue más crucial que la batalla de las Ardenas. Y esta fue una de las batallas en donde Estados Unidos perdió más soldados. Y tomó lugar entre diciembre de 1944 a enero de 1945. Justo donde se registraron las temperaturas más rígidas en Europa en el siglo XX. Fueron condiciones horribles. Algunos estaban perdiendo sus orejas, sus dedos, partes de su cuerpo por la hipotermia. Y se llamaba la Batalla de las Ardenas
porque Hitler desató una ofensiva, una contraofensiva, y Eisenhower le dijo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se mantuvieran firmes, Su regla fue: no se rindan, no retrocedan, manténganse firmes, sabiendo que la batalla iba a ser ganada y sabiendo que los nazis iban a ser destruidos. Les dijo que se mantuvieran firmes. No se echen hacia atrás. Soporten el ataque. Y es lo que Pablo nos está mandando a hacer a nosotros también. El alcance de la guerra espiritual, cuando lees el verso 12, es intimidante, da miedo. Podemos ser paralizados por el miedo si leemos el verso 12 y lo arrancamos del resto del contexto de la carta. Es importante que leamos el capítulo 6 a la luz de lo que dice el resto de la carta. Déjenme explicarle algo. Cuando volvemos a Efesios 1, cuando Pablo le está recordando a la iglesia de la esperanza del evangelio, vamos a ir un momentito a Efesios 1, 19. Dice lo siguiente: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Esto le suena familiar. Es las mismas palabras que utiliza en Efesios 6:10, fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Esta es la traducción. La resurrección es el despliegue más grande de la fuerza sobrenatural de Jesucristo. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder está disponible y trabajando en el corazón de cada cristiano. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Él utiliza la misma ilustración en Efesios 1:19 que en Efesios 6:10. Su fuerza poderosa. Él está haciendo referencia a Efesios 1:19. Él está diciendo, mira, él fue levantado de entre los muertos, él está sentado a la diestra del Padre. Así que vamos a leer Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo que Pablo nos está diciendo es: Jesús resucitó de entre los muertos, está a la diestra del puerto, está a la diestra del Padre y se le dio autoridad sobre todos los poderes, todas las fuerzas y autoridades. Veamos el verso de Efesios 6:12. Nos está diciendo que estamos luchando contra estas autoridades, pero nos está diciendo también Pablo de que no tenemos que tener temores de estas autoridades de la oscuridad, porque en Efesios 1 claramente nos dice de que Jesús conquistó a todas las autoridades y fuerzas demoníacas y tiene poder sobre todas las autoridades de las tinieblas. Así que puedes tener fe en Cristo Jesús, puedes experimentar fortaleza, su fortaleza. Eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Nos dice, no tienes que tener temor de estas autoridades demoníacas, porque están bajo la autoridad del Señor todavía. Porque están bajo la autoridad del Señor. Y Él nos recuerda de que la cruz y la resurrección fue el D-Day, o el día decisivo de victoria, donde se destruye el poder de Satanás y las tinieblas. Así que a usted le puede, parece que está en la batalla de las Ardenas ahora mismo, pero ahora mismo su instrucción sigue siendo: estad firmes, no te eches atrás, no te rindas. Esto es lo que Pablo nos está mandando a hacer. Pero es bien importante que traigamos todo y lo anclemos a la verdad del Evangelio, porque quiero estar seguro, quiero que alguien
No quiero que a alguien que no conoce al Señor, no quiero que alguien que no conoce al Señor piense que la ira de Dios está sobre él y que va a coger él solo la armadura del Señor y va a batallar solo. Pues, les digo que eso no es verdad. Si no estás en el bando de Dios, estás en el bando del enemigo. Así que hay una sola verdad. No creyente. Yo me pregunto si alguien puede relacionarse con la visión que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este texto lo que nos está diciendo que el acusador, día y de noche, está acusando a personas de sus pecados. Y todos los días va y trata de apuntar a alguna persona y dice: mira, ¿sabes lo que está pasando allá en la tierra con esta persona? ¿Ves cómo esta familia no está contento porque tú no les estás proveyendo sus necesidades? Tienes que hacer algo al respecto. Debes de hacerlos a ellos responsables por su mal comportamiento. Debes de desatar tu ira en contra de esa persona. ¿Tú sabes lo que ella hace cuando se siente sola? Ella va a la pornografía. Debes hacer algo al respecto. Debes poner un juicio en esa persona. Esto es lo que Satanás hace con Dios, tratando de acusarnos a nosotros de las diferentes cosas que nosotros hacemos. Satanás nos acusa de nuestros pecados día y noche. Si tú eres no creyente y estás caminando día y noche con estas cargas, con estos pensamientos, con las cosas que tú estás haciendo que sabes que no están bien, o las cosas que deseas hacer, Satanás tiene algo en contra tuya. ¿Y sabes por qué es esto? Porque todavía puede ir delante del juez del universo y acusarte a ti. Pero Juan dice lo siguiente, el poder de nuestro Dios y la autoridad. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lo que está diciendo que la sangre del Cordero nos limpia del pecado. Por eso nosotros podemos conquistar a Satanás, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. La gloria del Evangelio creyente es que no es de nosotras, no es nosotros. Es que Jesús agarró nuestros pecados y Él pagó nuestro pecado. Y por medio de esto su justicia es adjudicada a nosotros. Y esto es lo que nosotros experimentamos a causa de la fe en Jesucristo. Así que si tú crees en Jesús, has sido nacido en la justicia o eres cubierto en la justicia perfecta de Dios y nada te puede acusar. Y ya que esto ha pasado, tú estás listo para la guerra espiritual, tú estás listo para ponerte la armadura de Dios, tú estás listo para soportar firmemente en el día, en el día malo. Y esto lo que está hablando es la realidad de la salvación. Estamos de por qué esto es importante, cómo esto nos afecta, cómo podemos abrazar estas realidades. De esto es lo que se trata esta serie. Así que, hermanos y hermanas, manténganse firmes. La gloria que Juan nos dice es que ya Él conquistado. Aquí va a haber miembros en la plataforma de oración y sabemos que hay una guerra espiritual. Y una de las maneras que podemos que Dios ministra gracia
es mediante la oración. Así que si ustedes quieren venir a la plataforma, derramar su corazón, reconocer que hay esquemas del demonio que los están acechando en este momento, pueden pasar al frente. Padre, te damos las gracias. Te damos gracias por la belleza de este texto que nos ha recordado de la verdad de la guerra espiritual. Te agradecemos porque nosotros no tenemos que llegar hasta esta guerra, Señor, pero esta guerra nos alcanza, Señor. Así que te pedimos que nos mantengas, nos ayudes a mantenernos firmes. Te damos gracias por Jesús, por tu justicia. Te damos gracias porque tú absorbiste el pago de nuestro pecado en la cruz y nos has cubierto con tu justicia. Gracias por el Evangelio. Permite que sea revelado transparentemente a cualquiera que esté aquí, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.